columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Invito a los hermanos que abran sus Biblias en Primera de Reyes, el capítulo 12. Amén. Primero de Reyes, capítulo 12. Cuando esté ahí, todos conteste con amén. Ya daremos inicio a la lectura de la palabra. Dice así la palabra del Señor. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Rehoboam, hijo de Nabat, que estaba viviendo en Egipto, porque todavía estaba en Egipto, a donde había huido de la presencia del rey Salomón, y enviaron a llamarlo. Entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre, y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Entonces él les dijo: Idos por 3 días, después volver a mí. Y el pueblo se fue, y el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que había servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿Qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron, diciendo: Si hoy te haces servidor de este pueblo, y les sirves, y les concedes su petición, y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le había dado los ancianos, y pidió consejo a los jóvenes que había crecido con él y le servían. Y les dijo: ¿Qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado, diciendo: Aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron, diciendo: Así dirás a este pueblo que te ha hablado, diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero para nosotros. Así les hablarás: Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, como el rey había dicho, diciendo: Volver a mí al 3er día. Y el rey respondió con dureza al pueblo, pues había menospreciado el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo, porque lo que había sucedido era del Señor, para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo Israel vio que el rey no les escuchaba, el pueblo respondió al rey diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a estar leyendo bastante Biblia, bastante pasaje. No sé si han dado cuenta vosotros, yo creo que ya vamos con unos cuantos días o semanas, podemos decir, que estamos hablando de fidelidad, de la fidelidad que tiene que tener un pueblo para con el Señor. Los domingos se predica Oseas y está hablando de esto,
Por cuanto el pueblo había abandonado al Señor, el Señor les estaba castigando a su pueblo también. El Señor estaba haciendo con ellos lo que les había advertido por medio de los profetas, hablando: no apartáis de mis mandamientos, no se apartáis de mí, no me dais las espaldas, no servir a otros dioses. No sé si han dado cuenta, pero el Señor nos está hablando mucho de esto, de obediencia al Señor, de buscar al Señor, de servir al Señor, de no mirar al mundo, de no intentar, no desear servir a este mundo. Hace semanas ya que se está hablando de esto, y los mensajes son casi los mismos, que el Señor está advirtiendo a su pueblo a mirar solamente a Él. En este pasaje nosotros estamos delante de un pasaje que es la división de un reino. Estamos delante de este pasaje, la división de un reino que Dios mismo lo había establecido y fortalecido por manos de David. Pero Salomón dice que se desvió de los mandamientos del Señor, como Dios le había mandado también. Dios hace promesas a David. Cuando David intenta construir, tiene en su corazón construir el templo para el Señor, una casa para el Señor, para ahí tener el arca de la alianza, y Dios se lo aparece a él, y Dios le hace promesas a David, diciendo: si tú permaneces en mis caminos, me obedece, me sirve y no sirve a otros dioses, yo estaré contigo y estaré también con su hijo después de ti. Salomón, cuando edifica el templo, Dios se le aparece a Salomón y habla las mismas promesas. Si tú me sirves con todo su corazón, no te apartas de mí, sirve solamente a mí, yo estaré contigo. Son las promesas del Señor. Pero en los últimos días de Salomón, en los últimos años de vida de Salomón, él ¿qué pasa? Se aparta de los caminos del Señor. Las muchas mujeres que tenía les lleva a construir templos para sus dioses, adorar a otros dioses, cosa que Dios le había advertido. Y Dios dice: yo arrancaré el reino de tus manos, pero no en tus días, de tu hijo, cuando tu hijo empiece a reinar. Y este es el hijo de Salomón que empieza a reinar, Roboam. Y el Señor va a cumplir su palabra. El Señor va ahora a cumplir su palabra y va a dividir este reino que Él mismo había establecido. Era un reino. Y ahora a partir de este momento ya empieza en los libros de los reyes de Israel, reyes de Judá. Empieza a ver esta división. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender de esto. Tenemos que aprender de la palabra del Señor. Debemos prestar la atención a la palabra de Dios, de lo que Dios está hablando a nosotros. Y Dios nos viene hablando hace tiempo de esto, de fidelidad, de confiar en Él, de no servir a otros dioses, de no dejar al Señor de un lado, como hicieron este pueblo. El Señor es fiel para cumplir sus promesas, sus palabras, tanto para el bien cuanto para el castigo. Que las promesas de castigo que el Señor hacía también para el pueblo, los cumplía. Las promesas de bendición que hacía a su pueblo, los cumplía. El Señor cumple su palabra y nosotros debemos estar conscientes de esto. El Señor cumple sus palabras, tanto cuanto nos dice: os voy a bendecir, cuanto nos dice también: os voy a castigar. El Señor cumple su palabra para con nosotros. Entonces, hermanos, estamos en este capítulo 2, empieza la división de este reino, que el Señor nos quiere enseñar muchas cosas. Primeramente vamos a estar leyendo el versículo 7 de este capítulo. Mira lo que el consejo de los ancianos que había servido a Salomón. El versículo 7 del capítulo 12 dice: y ellos le respondieron diciendo: si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Mira lo que empieza diciendo. Empieza hablando al rey, una cosa que la gente, nosotros no nos gusta, y para un rey peor aún. Si les sirves,
Lo que los ancianos están diciendo, mira, si sirves a este pueblo, porque este es el deber de un rey, servir al pueblo. No es que el rey está solamente para reinar, para decir soy rey y poner una corona en su cabeza. Está para servir al pueblo, para mirar la necesidad del pueblo, para proteger a este pueblo. El rey está para esto. Y ellos les aconsejan una cosa: si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves, si te haces servidor de este pueblo y les sirves. Un rey tiene que servir a su nación. Hermanos, otro día estaba mirando las noticias. He podido ver la actitud del rey de España con el volcán en erupción, con las personas que habían perdido sus hogares. Y es como, ¿qué actitud que hay que tener un rey? Como, mira, el pueblo está padeciendo y es un rey de una nación. Y se acerca como, y hace un discurso leído, y hablando palabras que no son de él. Y yo miraba este pasaje y comparaba, ¿sabe? Decía, está para servir y no lo está haciendo. Y si nosotros entendemos lo que es la palabra servicio, y yo sé que a muchos no nos gusta esto. La semana pasada hemos hablado de servir. Y hoy vamos a hablar un poquito también de esto, que nosotros no nos gusta servir. Nosotros siendo personas que no somos personas importantes, personas de un alto rango. Somos personas normales y ya no nos gusta servir. Ahora cuando miramos a un rey, claro, menos aún, no va a querer servir. Pero mira los consejos de los ancianos. Te haces servidor de este pueblo y les sirve. Es decir, recibe a este pueblo. Recíbelos. Cuídalos. Habla a ellos buenas palabras. Y ellos así te servirán. Pero la actitud primaria tenía que venir de él. Servir a este pueblo. Y era algo que él no quería. Él no quería hacerlo. Porque creía que estaba ahí como un rey. Y como un rey tenía que ser servido. Y nosotros hemos visto la semana pasada que ha venido el Rey de Reyes. Y no vino a ser servido. No vino a esto. Él no vino a ser servido, vino para servir. Vino para servir. Y nosotros estamos aquí para esto. Y en este pasaje nosotros nos damos cuenta de una cosa. Hay que servir. Hay que servir a los demás, hay que servir al Señor, primeramente al Señor. Y todo esto estaba pasando porque ellos habían olvidado esto. Servir al Señor, ser obediente al Señor, de buscar solamente a Dios, de glorificar solamente a Dios, y habíase apartado de los caminos. Cuando Salomón se apartó de los caminos del Señor y vino la palabra del Señor, que el Señor le iba a levantar un siervo de él e iba a reinar, Salomón, ¿qué hizo? Lo persiguió para matarlo. Intentó hacer con sus manos, intentó proteger y mantener el reino con sus manos. Y nosotros sabemos que con nuestras manos no podemos mantener. No podemos mantener a nada. Él oyó la palabra del Señor, que el Señor le había hablado por medio de un profeta que vino y se lo advirtió, que el reino sería quitado, que sería partido, pero no en sus días, y él se manifestó para matar, para perseguir a esta persona. Por esto Jeroboam se fue a Egipto huyendo de Salomón, porque él quería que su reino permaneciera. Pero cuando vio que Dios ya no estaba, que Dios le había dicho, no, este reino no va a permanecer, será partido, será dividido. Él quiso hacerlos con su mano. Y con nuestras manos, como he dicho, nosotros no podemos hacer nada. Si nosotros no somos fieles a Dios, si nosotros no permanecemos en los caminos del Señor, si nosotros no le servimos, no estamos por Él, mirando solamente a Él y dejando este mundo para atrás con nuestras manos, no hay cómo mantener nuestras casas.
Y es esto lo que está pasando también. Claro, estamos delante de un reino, pero esto pasa en las casas. Pasa en nuestras casas lo mismo. Pues no importa si es un reino que está siendo dividido, pero fue dividido ¿por qué? Porque no hubo fidelidad. No hubo fidelidad de un rey para con su Dios. Por eso fue dividido, por eso se vino abajo. Por eso él intentó hacer con sus propias manos, mantener el reino con sus propias manos. Y nosotros sabemos que no es así. Que era el Señor que salía delante de las batallas, que era el Señor que vencía, el Señor que peleaba, era el Señor que estaba delante de ellos. En nuestras casas, hermanos, es lo mismo, pasa lo mismo. Tenemos batallas en nuestras casas, tenemos luchas, dificultades en nuestras casas. Y cuanto más personas hay en nuestras casas, cuanto más numerosas son las familias, más luchas se tiene. Porque se añaden más personas y personas que traen problemas. Trae problemas. Pero si nosotros, hermanos, no estamos firmes en el Señor, si nosotros no estamos sirviendo al Señor como debemos hacer, va a pasar lo mismo. Y es lo que pasa en muchas casas. Y es lo que está pasando en muchas casas. Dejó de buscar al Señor, dejaron de servir al Señor, dejaron la fidelidad para con el Señor y ahora, ¿qué hace el Señor? ¿Va a cuidar esta casa? ¿Va a mantener esta casa? No, lo salió vosotros o yo mismo. Puedo salir de la presencia del Señor y no edificar mi casa sobre la roca. Quizá esté edificando mi casa sobre la arena con mis propias manos. Y es lo que pasa. Deja de ser fieles al Señor, hacer según su voluntad, mirando las cosas de este mundo y espera que el Señor la mantenga. Y cuando ve que no está pasando, que el Señor no está manteniendo este hogar, que algo malo está pasando, que los hijos se están torciendo, que la relación de matrimonio no va bien, ¿qué intentas hacer? Con sus propias manos mantener. Y es lo que está pasando. Hay familias que los hombres están intentando mantener sus casas con sus propias fuerzas, con sus propias manos, porque Dios ya no las mantiene. Dios no está manteniendo. ¿Por qué? Porque no fueron fieles al Señor. No están siendo fieles a Dios. Están siendo negligentes para con su Dios. Dejó de buscar, dejó de servir, dejó la fidelidad, dejó de confiar en el Señor. Dejó de confiar en el Señor. Lo que pasó con Salomón. Escuchó la palabra y dejó de confiar en el Señor e intentó hacer las cosas con sus propias manos. Y es lo que pasa en muchas casas. Ve que se está cayendo, que la casa se está desmoronando y que algo tiene que hacer y Dios no la mantiene. Intenta hacerlo con sus propias manos, pero intenta hacerlos con sus propias fuerzas, porque ella intenta hacerlos conforme sus propios pensamientos, sus propios principios. Dejó al Señor. Ya no ora, no busca al Señor. No está en los pies del Señor. No se humilla delante de Dios. Lo que pasaba muchas veces con el pueblo del Señor. Ellos se apartaban fácilmente de su Dios. Se apartaba fácilmente. Pero cuando ellos volvían humillados delante del Señor. Ellos rogaban. Ellos estaban ahí. Y el Señor, ¿qué hacía? Les mantendría de pie. Les sostenía, les levantaba. Hay que volver a los pies del Señor. Nosotros debemos analizar nuestras vidas, como hemos leído antes, examinar nuestras vidas como están. Y si no está bien, y si nosotros nos hemos apartado de los caminos del Señor, si nuestra vida de comunión con Dios ya no es la misma, si hay ídolos en nuestras casas, si hay otros altares en nuestras casas, nosotros debemos volver atrás. Debemos mirar al Señor. Porque puede haber muchos altares en nuestras casas, como había en los últimos años del reinado del rey Salomón. Puede que haya muchos altares que nosotros hemos construido en nuestras casas. Y no nos hemos dado cuenta de esto. Y estamos sirviendo en estos altares que no está el Señor reinando. Y nosotros debemos servir a Dios. Debemos buscar a Dios.
Debemos confiar en el Señor. Confiar en el Señor. No somos nosotros, hermanos, que mantenemos nuestras casas. No somos nosotros que nos mantenemos de pie. Nosotros no podemos. Nosotros debemos entender una cosa, somos débiles. Y el Señor siempre ha querido que su pueblo supiera de esto, que eres un pueblo débil, que necesita a su Dios. ¿Qué hacía el Señor en las guerras? Decía, no, ¿qué ha hecho con Gedeón? Mira este pueblo, saca un pueblo para pelear. Y el Señor miraba y decía, es mucho, es demasiado. Cuando tenga pocos, yo estaré ahí. Para que el pueblo entienda una cosa, no son ellos, no es su espada, no es su fuerza. No era el pueblo que peleaba porque eran numerosos y eran fuertes y eran buenos guerreros y porque tenían buenas armas. Era porque el Señor estaba con ellos. Nuestras batallas serán vencidas de la misma manera, porque el Señor está con nosotros. Porque no somos nosotros que estamos peleando, no somos nosotros. No es nuestra fuerza, no es nuestro brazo. No somos nosotros. Es esto que nosotros debemos entender. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Servir solamente al Señor. Como Moisés, no era que Moisés tenía su vara. No era la vara que abría el mar. No era Moisés. Era el Señor. Es eso que uno tiene que entender. No era la vara de Moisés. No fue porque Moisés tocó con la vara, no fue la vara que abrió el mar. Fue la obediencia al Señor. Que Dios le dijo, toca el mar. Fue obedecer la palabra del Señor. Por obedecer a Dios. Y es tan difícil en los días de hoy, parece que es difícil obedecer al Señor. Difícil se entregar en las manos de Dios. Porque la gente quiere vivir. La gente quiere libertad para hacer las cosas conforme a su voluntad, conforme a sus pensamientos. La gente quiere hacer las cosas y pedir la bendición del Señor para que sean bendecidos. Es eso lo que nosotros queremos, es eso lo que nosotros buscamos. Venimos en la iglesia y queremos vivir la vida que nosotros deseamos. Y queremos que Dios nos bendiga para que todo esto nos vaya bien. Es lo más fácil para nosotros. Tener deseos en nuestros corazones, saber, no, Dios es un Dios todopoderoso, misericordioso, que nosotros podemos pedir a Él y Él nos da. Pero no podemos olvidar una cosa, que Él nos da si nosotros pedimos conforme a su propia voluntad. No es conforme a nuestra propia voluntad. Y es este el error de muchos en la iglesia, que planifica su vida de acuerdo a su voluntad y no está de acuerdo a la voluntad del Señor. No es un plan de Dios. No vive una vida conforme el plan de Dios. Vive una vida conforme su propia voluntad y luego busca las bendiciones del Señor. Que Dios haga, que Dios abra puertas, que Dios actúe, que Dios proteja, que Dios haga milagros. Y no son así. Y las cosas no son así. Nosotros debemos buscar al Señor y buscar la voluntad del Señor. No es solamente creer en Dios. No es solamente tener fe en Dios. Tengo que creer, tengo que tener fe, pero tengo que aceptar su voluntad en mi vida. Es lo que tengo que hacer. Creer en Dios y confiar en el Señor. No creer en Dios y luego actuar conforme a mi propia voluntad. Hacer las cosas conforme a mi propia voluntad. No, que mi casa no está bien, yo voy a hacer esto con estrategias humanas. No hay estrategias humanas. No existe estrategias humanas en una casa. En el mundo sí que puede haber muchas. Por eso se derrumban los matrimonios, por eso se separan, por eso hay divorcios. ¿Por qué? Porque hay estrategias humanas. Ellos intentan de muchas formas, con consejos humanos de personas de este mundo. Pero en un lar cristiano las cosas no son así. Uno se somete a la voluntad del Señor. Y si las cosas están mal, sepas de una cosa, si pones su mano, va a empeorar. Va a empeorar. Si pones su mano, va a empeorar.
Todo que nosotros, hermanos, ponemos nuestras manos se estropea. Cuando ponemos nuestras manos por el medio, se estropea. Cuando ya no es el Señor, todo se estropea. Un matrimonio se estropea. Un matrimonio se divide. Hay divorcio cuando uno pone sus manos. Pero cuando en esta casa se busca al Señor, se humilla a la voluntad de Dios, las cosas se arreglan. Las cosas se arreglan, las cosas se vuelven en sus debidos lugares cuando nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor. Las cosas son así y nosotros debemos abrir nuestros ojos para los últimos mensajes que estamos teniendo. Y es de esto, de obedecer al Señor, de creer en el Señor y de hacer su voluntad y no apartarse de Él. Cuando el Señor nos envía estos mensajes es por un motivo. El pueblo se está apartando. El pueblo está mirando al mundo. El pueblo está teniendo ídolos. El pueblo está levantando altares que no es para el Señor. Nosotros somos un altar para el Señor porque nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos cuidar nuestras vidas, cuidar lo que hacemos. Entender una cosa, yo soy morada de Dios y quiero que Dios habite en mí. Pero Dios no habita en lugares inmundos. Es algo que nosotros también debemos saber. Dios no habita en lugares inmundos. Dios no va a habitar en un cuerpo que vive en desobediencia. Porque no tiene ningún sentido que Dios habite en mí si hay desobediencia. Si yo estoy con rebeldía, si yo no estoy con la intención de servir al Señor, si mi intención es que Dios me sirva a mí, si mi intención es el mejor para mí, si yo no pienso en el Señor, ¿por qué Dios va a habitar en mí? No tiene ningún sentido. Y nosotros debemos saber de esto. Dios quiere habitar en nosotros. Dios quiere. Pero nosotros debemos entender cuán importante es esto. Cuán importante es esto, que Dios habite en nosotros. Porque nosotros decimos, ¿no? Somos el templo del Espíritu Santo, pero no entendemos lo que es esto. Nosotros entendemos que es un templo, entendemos, podemos decir, un templo es un lugar donde se reúnen las personas. Ese es un templo donde entran personas, pero nosotros somos el templo de Dios y que Dios tiene que entrar, Dios tiene que habitar. Y no es solamente una parte de este templo, es todo. No es solamente, que Dios va a habitar solamente en una parte de este templo. No, Dios quiere todo este templo santo, santo para Él. No, por aquí hay espacio para el Señor, pero puedo levantar otros templos, otro templo también para servir a otro Dios. No es así. Es un templo que Dios tiene que habitar en Él y tiene que estar santo, apartado de este mundo. No podemos estar haciendo otra cosa a no ser sirviendo al Señor con fidelidad. Y cuando fallamos, podemos volver a los pies de Cristo. Podemos pedir perdón. Pero nosotros debemos entender, hermanos, que nosotros somos el templo de Dios. Y que Dios tiene que habitar en nosotros. Y si Dios habita en nosotros, nuestra vida será distinta. No es una vida igual. Cuando la presencia de Dios llega en nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, Él nos cambia. Ya no hay espacio para nosotros. No hay espacio para la carne. Porque fue eso que pasó cuando Salomón edificó el templo. Y cuando dice que vino la gloria de Dios, ellos no podían estar ahí. Ellos estaban en un espacio, pero cuando vino la gloria de Dios, cuando descendió la presencia de Dios, ellos ya no podían permanecer ahí. Y es lo que pasa con nosotros. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene en nuestras vidas, ya nosotros, nuestra carne, no puede permanecer. Significa una cosa, que ya mi voluntad no es según mi carne. Mi voluntad no es según mis deseos. Mi voluntad ya no es según mis pensamientos. Mi voluntad ahora es sometida a Dios, que vino a habitar en mí. Y Él es mi Rey, Él es mi Señor.
es Él que manda. Es el Señor que manda en nosotros. Nosotros vivimos según su voluntad. Por eso es importante también nosotros conocer a este Dios. Conocer a Dios. Conocer su voluntad para poner en práctica sus ordenanzas. La promesa de Dios era esta para el rey: si permanece en mis caminos, si me sirve con todo corazón, si hace según mi voluntad, yo estaré. Tenía condiciones. Dios no dijo solamente voy a establecer este reino y será para siempre. Dios también decía, pero hay que estar fieles. Hay que permanecer fieles a la palabra, a las ordenanzas del Señor. Y es algo que nosotros a veces olvidamos. Nosotros creemos que, nosotros solo creemos en Dios, decimos que creemos en el Señor y vamos a la iglesia y le cantamos alabanza y ya está. No, es mucho más que esto. Es mucho más que esto. Mucho más. Vamos a leer un pasaje que hemos leído entre semanas, Deuteronomio 17. Deuteronomio 17, versículo 18. Amén. Dice así: y sucederá que cuando Él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Mira lo que está diciendo: tendrás consigo una copia para leer todos los días de su vida. Es lo que nosotros debemos hacer, escudriñar la palabra. Todos los días de nuestras vidas debemos estar escudriñando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para aprender a obedecer al Señor. Si nosotros no entendemos, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo podemos ser obedientes a Dios? No, es que una cosa lleva a la otra. Si nosotros no conocemos, no podemos ser obedientes. Si no conocemos a Dios, si no conocemos sus mandamientos, lo que Él quiere, no podemos ser un pueblo obediente al Señor. Por eso el Señor está diciendo estas palabras: tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios. A temer al Señor su Dios. Y el 20 nos enseña otra cosa: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. A temer a Dios para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Hay que aprender la ley del Señor, aprender, conocer los mandamientos del Señor. Y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, Él y sus hijos en medio de Israel. Era un mandamiento del Señor, para que el pueblo pudiera entender su voluntad. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros leemos la Biblia muy poco, o cuando vamos a compartir una palabra, o cuando no tenemos que leer algo, o cuando se tiene que leer la Biblia por algún motivo, pero no tiene el hábito de estar leyendo la Biblia. El hábito de despertar por las mañanas y leer la Biblia, de llegar a casa y leer la Biblia, de tener un rato en el metro y leer su Biblia. Un hábito de leer la palabra del Señor y meditar en ella. Nosotros hemos aprendido mal muchas cosas y creemos que solo vamos a leer la Biblia en la iglesia. Y cuando venimos en la iglesia, leemos la Biblia. Cuando venimos en un estudio, leemos la Biblia. En nuestras casas, ¿qué hacemos? Leemos otras cosas. Leemos las noticias que nos trae el móvil, miramos la tele, las noticias, miramos un montón de cosas, pero no estamos con la palabra, conforme Dios
está mandando. Que Dios nos manda a que leemos su palabra una vez a la semana. No, es a cada día. Dice, es a cada día. Leerá todos los días de su vida. Mientras viva, tiene que estar leyendo. Tiene que estar escudriñando la palabra del Señor. Lo que pasa es que la Biblia se queda en casa, ahí, cerrada. Se queda cerrada en casa. Muchas casas que la Biblia está ahí cerrada. Y solo la busca, tengo que ir a la iglesia. ¿Dónde está la Biblia? La Biblia no está. La Biblia está en un cajón, la Biblia está ya por otro lado. Pero la Biblia no está en las manos cuando llegamos en nuestras casas. La palabra del Señor no está siendo deseada. No está siendo deseada en nuestros corazones. Y es lo que tenemos que, este sentimiento hay que estar en nuestros corazones. El deseo de conocer a Dios. El deseo de leer su palabra, de leer sus mandamientos. Dice, todos los días de nuestras vidas. Por eso la gente vive mal su vida, porque no conoce al Señor. No conoce a Dios. No conoce su palabra. Y aquí nosotros la tenemos, está delante de nosotros, está en nuestras casas, está en los móviles, está en todas las partes. Y aún así la gente no la escudriña. Aún así las personas no escudriñan la palabra del Señor. ¿Y sabe lo que pasa cuando no se hace estas cosas? ¿Sabe lo que pasó con el rey cuando no miró esto? Cuando no miró esta palabra, quizá ya dejó de leer y empezó a hacer cosas que no agrada al Señor. Es para leerla, para saber los mandamientos, para aprender a temer, pero cuando deja de un lado, el temor se va. Deja la palabra, deja de leer, deja la comunión con el Señor. El primero que se va es el temor. Se va el temor de Dios y ya empieza a pecar. Antes pecaba, fallaba, pero luego se volvía. Dice, no, el Señor, perdóname, tenía este temor. Pero una cosa que se va, hermano, lo primero que se va es el temor del Señor. Y es lo que nosotros no podemos perder. Porque lo que está pidiendo aquí en este pasaje es que aprenda a temer al Señor. Que la lea cada día de su vida para temer al Señor, que aprenda a temer al Señor. ¿Cómo está nuestro temor? ¿Cómo andan nuestros temores al Señor? ¿Cómo tememos al Señor? ¿Tememos a Dios verdaderamente? ¿Cómo tememos al Señor? Cuando como estamos haciendo algunas cosas malas, ¿qué viene en nuestra mente? Cuando se está hablando mal de un hermano, ¿qué viene en la mente de una persona que teme a Dios? Esta no es la voluntad del Señor. Hablar de mi hermano no está bien, no es la voluntad de Dios. Yo tengo que saber de esto. Temo a Dios. Esto me frena. El temor del Señor nos va a frenar de cometer muchos pecados. Cuando estoy en la calle y alguien me hace algo, una persona que teme a Dios, ¿qué piensa? No, Jesús soportó muchas cosas. Jesús ha soportado muchas cosas. Y ahora yo no soporto que una persona se cruzó así delante de mí. Entonces yo aprendo a temer al Señor. Dices, no, yo tengo que temer al Señor. Hay que tener paciencia. Cuando nosotros tememos al Señor, nos frena de cometer pecados. Frena nuestra boca, frena nuestra lengua, frena nuestros pensamientos. Una persona que teme al Señor no da riendas sueltas a sus pensamientos. No piensas cosas indebidas. No mira una mujer en la calle y está pensando en ella. O no mira un hombre y está pensando en él. Tiene temor al Señor y vigila hasta sus pensamientos. El temor al Señor no es solamente hacer cosas visibles, es lo que nosotros pensamos. Y la mayoría de pecados que se puede cometer está en los pensamientos. No lo han cometido, no lo ha hecho, pero lo ha pensado y pecó en contra del Señor. Lo ha pensado, está pensando cosas indebidas, cosas que no agradan al Señor y cree, eso no es pecado porque no lo estoy haciendo, pero lo está pensando, lo está deseando. Está en su corazón, es pecado. ¿Qué nos enseña Jesús? Que no es el adulterio en sí un adulterio, pero si mira con sus ojos
y deseas, ya adulteró, ya pecó. Delante de Dios es un adúltero. Delante de Dios es considerado un adúltero y tiene que arrepentirse de este pensamiento. Pero eso hace personas que no temen al Señor. Porque si temiera a Dios, ya no lo hacía. Ya estaría vigilando sus pensamientos. Y es a partir de ahí que debemos empezar. No es de fuera, es de dentro. A veces nosotros decimos, no, yo voy a dejar de los vicios, voy a dejar la bebida, voy a dejar de mirar a ciertas cosas, de hacer ciertas cosas, pero está ahí pensando a cada día. Está ahí meditando a cada día en estas cosas. No, tenemos que empezar desde dentro, empezar vigilando nuestros pensamientos, y el temor del Señor nos va a traer esto en nuestros corazones. Si nosotros tememos a Dios, vamos a vigilar nuestros pensamientos. Cuando empecemos a pensar en algo que no es la voluntad del Señor, rápidamente se corta de pensamiento. Esto no puede ser. No puedo pensar estas cosas. Un hijo de Dios no puede estar andando con estos pensamientos. Un hijo de Dios no piensa esas cosas, no medita estas cosas, no maquina estas cosas. No puede ser, y ya lo cortas. Hermano, y es posible cortar los pensamientos. Es posible, pero no se puede dar las riendas sueltas a ellos, porque nos va a llevar a pecar. Porque todo empieza en el pensamiento. Empieza pensando, luego deseando y luego haciendo. No es que sale ya pecando, practicando el pecado. No, porque primero está dando vueltas en nuestra mente. Y luego empieza a desear. Y luego empieza a buscar. Y luego que tiene la oportunidad, lo hace. Pero todo empieza aquí. Pero como no tiene temor del Señor para decir, estos pensamientos no son de Dios y tiene que salir fuera de mi mente, está pensando a cada día. ¿Por qué hay pecados? ¿Por qué la gente peca? ¿Por qué la gente cae? Por esto, porque he estado pensando. Pero llega un momento que esto ya está dentro, ya está en el corazón, ya lo tiene que hacer. Porque no lo cortó. No le cortó de inicio. Y temer al Señor, nosotros solo vamos a temer al Señor cuando leemos su palabra cada día de nuestras vidas. Porque la palabra del Señor nos alimenta. La palabra del Señor dice que hace sabio al sencillo. La palabra del Señor es lámpara a nuestros pies. La palabra del Señor nos hace, hermanos, desviarnos del mal. La palabra del Señor nos enseña cada día de nuestras vidas. Pero si nosotros no leemos a cada día de nuestras vidas, nosotros vamos a estar perdiendo el temor del Señor. Hasta el punto de no nos importar nada. Hasta el punto de andar pecando, buscando el pecado. Y ahí hemos llegado en una situación, hermanos, complicada de nuestras vidas. Cuando uno busca ya el pecado. Cuando uno ya está buscando el pecado. ¿Por qué está buscando el pecado? Porque ya lo desea. Ya lo quiere. Ya lo quiere. La carne ya está venciendo. La carne está viva. ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Y dónde se ha quedado el temor del Señor en nuestras vidas? Es la pregunta que debemos hacer. ¿Dónde está el temor de Dios? Está en nosotros. ¿Tenemos el verdadero temor del Señor en nuestras vidas? Podemos decir, somos un pueblo temeroso de Dios. Somos un pueblo temeroso de Dios. Apartado del mal, apartado de la maldad. Que vigila lo que miras, que vigila lo que habla, que vigila lo que piensa, lo que siente. Somos este pueblo. Podemos decir esto. Somos un pueblo apartado del mal. Hay que meditar en esto. Si nosotros tememos a Dios, nos apartaremos del mal. Nos apartaremos. Ya nos daremos cuenta enseguida, esto no me sirve, esto no es para mí. Si está en medio de personas que empiezan a hablar mal, o de la iglesia, o de los pastores, a decir, esto no es de Dios. Es lo primero que viene, es temeroso de Dios, no va a estar permitiendo ahí a que hablen lo que quiera. Cada uno es responsable por lo que habla.
No, uno que es temeroso del Señor lo tiene que levantarse. Dice, no se habla mal de las personas. No se habla de las personas. No se habla de la iglesia, no se habla del cuerpo de Cristo. No se habla. Si hay algo que está mal, intenta ayudar y ya está. Es lo que nosotros debemos hacer. Y debemos hacer en la iglesia y fuera de ella. Y fuera de la iglesia. Nosotros no podemos permitir esas cosas. Porque nosotros trabajamos con personas muchas veces que no conocen al Señor. Y trabajo en medio de personas que no conocen. Otro día yo tuve que hablar. Porque estaba hablando de personas que no estaban presentes. Estaba hablando de mujeres que pasaban por las calles. Estaba hablando cosas. Y yo tuve que hablar. Tuve que hablar a ellos. Dice, mira, antes que nada, yo soy pastor. Y cerca de mí no lo puede decir. Y no puede estar hablando de una persona que no está presente. Porque si tú hablas de una persona que no está presente, tienes que ser valiente también para hablar con ella. Está. Y si tú no lo haces es porque eres un cobarde. Y vosotros no pueden ser cobardes. No puede ser. Nosotros no podemos aceptar. ¿Sabe por qué? Porque al final nosotros vamos a estar como ellos luego. No, que habló, no pasa nada. Y luego va hablando, y luego vamos a dar cuenta de una cosa. Estaremos participando de estas conversaciones como si nada. Y luego como dice, soy cristiano. Luego como dice, vamos a la iglesia conmigo. ¿Cómo? No podemos permitir. Nosotros no podemos permitir esas cosas. Hay que tener temor del Señor. Hay que temer a Dios. No, hay temor. Nosotros tememos al Señor y no aceptamos esto. Vigilamos lo que nosotros hablamos, lo que pensamos, cómo hacemos las cosas, porque todo es para la gloria de Dios. Y si nosotros empezamos a pensar cosas indebidas, ¿en qué esto se glorifica al Señor? Si nosotros empezamos a hablar mal de los hermanos, ¿en qué esto es para la gloria de Dios? ¿En qué nos edifica esto? ¿En qué? Pero hay que mirar, hay que escudriñar la palabra. Hay que escudriñar la palabra. Y sabe que nosotros no sabemos cómo vivir. No sabemos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Y por un motivo es que no se conoce a Dios. Porque hay personas que no conocen al Señor. No conocen al Señor. Hay personas que creen, no, yo conozco a Dios porque yo temo al Señor, pero no voy a la iglesia. Hay que convivir con estos comentarios también. De gente que dice, no, tú dices ser cristiano, pero yo temo al Señor, yo conozco al Señor, solo no voy a la iglesia. Pues ya no conoce a Dios, porque no vas a la iglesia. Porque la voluntad de Dios es que uno esté, que haga parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo que va a creer en el Señor? Decir que teme al Señor que se no hace parte del cuerpo de Cristo. Nosotros debemos ser conscientes de estas cosas, porque hay muchos cristianos, muchas personas que están dentro de la iglesia y creen así. Y cree esto. No hace parte que vengas a la iglesia. No hace falta que vengas a la iglesia. Pues hace parte del cuerpo de Cristo si no viene. Porque cree. Porque dice que cree en el Señor. Pero no, dice que cree, pero no lee la Biblia. Dice que cree, pero no está en la iglesia. Dice que cree, pero no hace nada. Dice que cree, pero vive conforme a su voluntad. Las personas viven así. Y Satanás también cree. Y Satanás también cree en el Señor. Cree y tiembla, pero no obedece. El problema no es creer. Eso es que obedezcamos. Es que seamos obedientes al Señor. No es de creer. No es de creer en el Señor. Porque ahí en nuestros países la gente dice, todos creen en Dios, dice creer en Dios, creer en Dios. Y ya se transformó esto. Es normal, las personas dicen, cree en Dios, pero no está en la iglesia. Cree en Dios, pero hace las cosas mal. Cree en Dios, pero vive en pareja sin casarse. Cree en Dios, pero vive en vicios. Cree en Dios, pero vive haciendo cosas malas. Dice, no es esto creer.
No es esto, es más que esto. Es más que esto. Es mucho más que esto. Es creer en Dios y apartarse de este mundo. Apartar del mundo. Apartarse de este mundo que nos lleva a pecar. El mundo seduce a muchos, hermanos. El mundo está seduciendo a muchas personas que están dentro de la iglesia. Y la gente dice, no, yo creo en Dios, pero satisface su carne y no a Dios. Y es esto lo que estaba pasando en este tiempo, en que llegó el momento de reino ser dividido. Llegó el momento de reino ser dividido. Y nosotros, si nosotros no estamos firmados en la verdad, llegará un momento en que nosotros en nuestras casas vamos a estar así. Vamos a estar divididos. Padres por un lado, hijos para el otro, la esposa para ahí. No habrá unión en este hogar. Una casa dividida. Y nosotros debemos estar unidos. Nosotros en nuestras casas debemos estar unidos porque somos una familia. Y nosotros decimos, somos una familia bendecida por el Señor. Entonces, si somos una familia bendecida por el Señor, hay que tener unión en esta familia, en esta casa, en este hogar. Pero lo que pasa hoy es que las casas están en guerra. Porque cuando se dividió el reino, lo primero que hicieron fue, vamos a hacer una guerra. Luego Dios interviene y dice, esta es mi voluntad. No va a pelear contra vuestros hermanos. No se pelea contra vuestros hermanos. Así que hermanos, nosotros debemos pelear juntos. Debemos pelear juntos, buscando la voluntad de Dios, el temor del Señor para nuestras vidas. Que en nuestras casas haya una batalla, pero que todos estén unidos en ella. Que no se esté peleando. Que no nos peleemos en nuestras casas. Dios quiere la unión de la familia. Dios no quiere dividir una familia. Dios quiere que esté unido a su esposa, a sus hijos. Que haya amor, pero que haya el temor del Señor. En una casa, hermanos, si no hay Dios, esta casa no permanece. No permanece. Pero luego nosotros volvemos a lo mismo. Todos nosotros queremos Dios en nuestras casas, pero no queremos pagar el precio. Todos nosotros queremos al Señor. Que Dios esté, que Dios actúe, que Dios trabaje en los corazones de nuestras esposas, o de los esposos, de los hijos, pero no queremos hacer nada. Quiere que Dios haga las cosas, pero no queremos estar de rodillas. Quiere que Dios haga las cosas, pero no queremos estar clamando, llorando y humillados. Queremos que Dios actúe y nosotros vamos viviendo nuestra vida conforme a nuestra voluntad. Si nosotros, hermanos, queremos que Dios actúe, debemos volver ahí cuando Salomón estaba edificando el templo. Y la oración de él fue esta: si este pueblo se aparta sirviendo a otro Dios y son vendidos y son llevados como siervos, son llevados como esclavos, pero si clama a ti, que el Señor les pueda oír. Que el Señor les pueda oír. Pero esta oración no lo había hecho él mismo luego después, ¿no? La oración que había hecho y Dios le había confirmado diciendo, mira, si se pasa todo esto y el pueblo clama a mí, yo oiré. Esta fue la promesa del Señor también. Él ha hecho un pedido en su oración y Dios le contestó de esta manera: si este pueblo se aparta de mí y viene pecado y yo les disperso por los reinos de este mundo, pero ellos se acordan, si ellos se acordan, si ellos se humillan, si ellos piden perdón, yo los recogeré. Y es eso lo que nosotros debemos hacer. No solamente hablar, pero debemos hacerlo.
Porque aquí nosotros podemos aconsejar, pero ¿qué hacemos cuando nos pasa? Porque hablar es muy fácil. Decir, mira hermano, haz estas cosas. Es fácil hablar. Tengo luchas en mi casa, pues haz esto. Pues ora, se humilla, busca al Señor, confía en el Señor, arrepiéntete de tu pecado, pide perdón a su esposa, a su esposo, a sus hijos, haz las cosas bien. Y es lo que tiene que hacer, es que todos nosotros sabemos, pero cuando pasa en nuestras casas, cuando nos toca a nosotros mismos, todo se transforma como más difícil. Ahora entendemos, ¿no?, lo que pasa en la casa de los demás. Antes era, haz esto. Ahora me toca a mí. Uy, qué difícil. Todos nosotros sabemos cómo actuar. Sabemos que tenemos que buscar al Señor. Sabemos que debemos escudriñar su palabra. Sabemos que debemos estar andando humillados bajo su mano poderosa. Sabemos que debemos buscar su rostro constantemente. Sabemos que Él tiene que vivir en nosotros, que debemos vivir en santidad. Pero hacerlo ya son pocos. Que hagamos es otra cosa. Nosotros sabemos, el problema es, practicamos, estamos haciendo. A mi casa está dividida, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo que está dividida nuestras casas? ¿Por qué mi hijo está se alejando de mí? ¿Por qué mi esposa ya no es la misma? ¿Por qué mi esposo ya no es lo mismo? Porque hay un motivo. Siempre hay un motivo. ¿Por qué? Y el motivo es porque Dios no dejó de ser el centro de esta casa. Dios dejó de ser el centro de esta casa. Ya no es el centro. Y nosotros, como siempre decimos, nosotros los hombres tienen que pelear. Los hombres tienen que hacer esto. Que Cristo sea el centro de este hogar. No es esperar que haga la esposa, no es esperar que haga los hijos. Es Él mismo ser el centro, buscar a Cristo como centro. Nosotros debemos hacer esto, porque luego nos va a demandar Dios de nosotros. Es nuestra responsabilidad. Así que nosotros debemos ser hombres que buscan al Señor, que buscan a Dios. Que si el hijo se está torciendo, busca al Señor. Si mi esposa no hace caso, busca al Señor. Porque no podemos actuar como el mundo. Si mi hijo no busca al Señor, se está torciendo, yo lo dejo. Si mi esposa está haciendo esas cosas, yo lo dejo. Yo hago lo mismo. Entonces ya se habéis dividido ya. Pero no podemos dejar de buscar a Dios. Porque es Dios que nos va a mantener. Es Dios que nos va a sostener. Nuestro apoyo, nuestra fortaleza es Dios. Se llama Cristo. Se llama Cristo. No es lo que nosotros pensamos. No es lo que nosotros decidimos hacer. Nosotros hacemos lo que Cristo nos manda. Y lo que Cristo nos manda es buscar a Él en primer lugar. Buscar a Él en primer lugar. Y confiar en Él. Y permanecer ahí. No importa lo que pase. Permanezca en el centro de la voluntad del Señor. Las tormentas pasan, vienen y van. Pero ¿sabe lo que nos deja más triste cuando nos damos cuenta de una cosa? Que vino la prueba y nosotros no pasamos por ella. Y luego nosotros entendemos cuando se acaba. Mira esta prueba, no he pasado por ella. Y era una prueba. Que debería haber permanecido firme y fiel al Señor. Permanecemos firmes, hermanos, y fieles a nuestro Señor. Las pruebas vienen, pero vienen para hacernos más fuertes, hacernos más parecidos a Cristo. Vienen para nuestro bien. Las pruebas vienen para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Pero nosotros debemos entender esto. Todo lo que estoy pasando es para mi bien, para mi crecimiento, no para que venga abajo. No para que desanime, no para que me aleje del Señor. No, viene para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para aprender a depender del Señor, para saber, no, el Señor permanece aquí, permanece fiel. Porque es esto que pasa en nuestras vidas, cuando pasamos momentos difíciles y cuando se acaba.
Nosotros decimos, no, Dios fue fiel. Dios fue fiel. Yo me acuerdo, y con esto termino, yo me acuerdo de un tiempo en que nuestra casa estaba pasando momentos muy difíciles. Nosotros vivíamos por la misericordia del Señor. Y una persona nos dice, un día vosotros echaréis de menos estos momentos. Porque en estos momentos están siendo cuidados por el Señor. Y es verdad. Las pruebas, nunca más las quiero. No, eran momentos en que se veía la mano del Señor a cada día. Eran momentos en que Dios estaba presente, que Dios se hacía presente, que Dios se manifestaba, que Dios actuaba, que Dios estaba verdaderamente, que se podía sentir y saber, es Dios, porque si no es Dios, estamos perdidos. Y es verdad, hermanos, estos momentos lo echo de menos. Quiere volver ahí a las pruebas. No, las pruebas no, yo quiero volver a tener las experiencias con el Señor, la presencia de Dios, ver cómo Dios estaba. Las pruebas uno no las desea, pero lo que uno desea es que tener a Dios ahí, más presente, no que no esté hoy, pero que se veía, que se notaba. Porque claro, uno en las pruebas que hace, busca al Señor, está en los pies de Dios. Y era eso que la persona me decía, mira, va a echar de menos. Cuando esta prueba se acabe, cuando Dios te levante o cuando Dios te ponga en otro lugar, cuando esto se cambie, va a echar de menos. Y es verdad. Nunca imaginé esto, que iba a echar de menos las pruebas, las dificultades, porque ahí estaba el Señor. Es como el pueblo en el desierto. Veía a Dios a cada día se manifestando. Estaba en el desierto, no tenía abundancia. Tenía a Dios, que era lo más importante. Yo me veía así. Yo no tengo nada. Tengo el maná del Señor a cada día. Cuando necesito algo para mañana, no viene hoy, viene mañana mismo. Que mi necesidad no estaba ahí. Dios no me cuidaba días antes. Si yo necesitaba algo hoy, era hoy. No era ayer. Era hoy. Claro, y esto me llevaba ay Señor, 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 y a esperar y a confiar en el Señor. Y es lo que pasaba con este pueblo. Estaba ahí, en el desierto, no tenía cómo plantar, no tenía cómo cosechar, no tenía cómo hacer nada. Pero era Dios que les proveía. Y es así que nosotros sentimos cuando estamos en las manos del Señor, pasando momentos difíciles. Pero el Señor está. Y de verdad, hermanos, que se echa de menos estos momentos en que Dios está manifestando su gloria a cada día. Era a cada día. No era un momento. Era cada día, cada momento que se podía mirar la mano del Señor. Estos momentos de dependencias que nosotros debemos vivir a cada día de nuestras vidas, aún teniendo abundancia o no, pero vivir, no perder estos momentos. Pero estos momentos perdemos por nosotros mismos. Nosotros perdemos estos momentos, porque cuando tenía necesidad estaba más a sus pies, pero cuando tengo abundancia, lo que debería hacer, continuar a sus pies. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Ahora no hay necesidad, pues me relajo. Pues empiezo a buscar entretenimiento, cosas que antes no tenía. No tenía tiempo para esto. No estaba feliz viendo otras cosas, tenía otras preocupaciones. Entonces estaba buscando al Señor. Pero ahora llegó la bonanza, llegó el cambio, llegó los milagros. Entonces ahora tengo tiempo, ¿no? Dejaré al Señor y voy a hacer otras cosas. Este es nuestro error. El error de un pueblo es este. Cuando Dios bendice, se olvida del Señor. Es este nuestro mal. Y cuando Dios nos bendice, nosotros empezamos a estar tranquilos. Relajamos, miramos otras cosas. Antes miraba la Biblia. Ahora estoy tranquilo, voy a mirar las noticias. No, antes estaba con el Señor. Ahora que no pasa nada, pues ya
pues ya voy a salir, pues ya voy a comer fuera, pues voy a hacer mis cosas. Nosotros empezamos a buscar, ¿sabe? Entretenimiento, cosa que antes no lo hacía. No era el Señor, era el Señor, era el Señor, era el Señor. No, Señor, que tenga un trabajo, que sea justo para pagar el alquiler. Justo. No, ahora quiero para pagar 3 alquileres. Una vez no hemos aprendido, ¿sabe? Antes estaba bien con uno cuando no tenía nada, pero ahora quiero tener más. Y empieza a querer más. Hermanos, nosotros nos equivocamos mucho. Y debemos aprender de nuestras pruebas. Debemos aprender de ellas. ¿Okay?